Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bastante bien. Y pues hoy continuamos con nuestros estudios de cada domingo y para mí ha sido una gran bendición el poder compartir contigo cada estudio y pues yo oro de verdad para que esto toque los corazones de todas las personas, que toque nuestros corazones, pues para poder aprender más acerca de su palabra y poder saber qué hacer en momentos de aflicción, de dificultad y también, ¿por qué no, verdad? De gozo. Pues vamos a empezar hoy. Hoy vamos a estudiar un capítulo que está en el Antiguo Testamento. Se llama el libro de Josué. Lo que dice la Biblia. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años en esclavitud? Después de esos 400 años, Dios llama a Moisés, ¿no? ¿Para qué? Para que a través de Moisés Dios pueda reflejar su gloria en Egipto, ¿no? Recordemos que quien liberó al pueblo de Israel, a los hebreos de Egipto, eh, fue Dios, ¿no? Y Dios solamente mostró su gloria a través de Moisés. En ese tiempo no se llamaba Israel el pueblo, sino los hebreos, pero bueno, para que más o menos ubiquemos de quién estamos hablando, ¿no? Por eso lo menciono como Israel, pero Israel se le nombró muchos años después. Eran los hebreos. Y bueno, Dios escogió a Moisés para manifestar su gloria, y lo repito, Dios fue quien liberó al pueblo hebreo y solo Moisés fue ese instrumento que Dios escogió para mostrar y reflejar su gloria en el pueblo de Egipto. Posteriormente salen de Egipto, recordemos que llegan ahí donde está el Mar Rojo. Después los fariseos, los fariseos, los egipcios, los egipcios, no los fariseos. En ese tiempo todavía no existían los fariseos. Los egipcios. Faraón y sus tropas pues fueron persiguiendo a los hebreos y pues iban tras ellos para aniquilar a la nación, ¿no? Ya después de las plagas, ¿te acuerdas de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto? La última fue la muerte de los primogénitos. Justo ahí fue cuando los hebreos judíos celebraron la Pascua, y cuando pasó el ángel de Jehová, veía la sangre del cordero pintada fuera de las puertas y pasaba de largo. En esa casa no murió ningún primogénito. En la casa donde no estaba pintada la sangre del cordero, moría el primogénito, ¿no? Murió el primogénito de Faraón, fue ahí donde Faraón dijo, órale va, que se vaya el pueblo judío, el pueblo hebreo de aquí, hay que dejarlos libres. Se fueron, y repito, estaban en el Mar Rojo, llegaron al Mar Rojo. De repente Faraón y su tropa, sus ejércitos, pues fueron atrás del pueblo hebreo. Entonces Dios pues decidió una columna de fuego que impedía que los egipcios llegaran hacia los hebreos, y Dios muestra su gloria abriendo el Mar Rojo, ¿no? Para que el pueblo hebreo pasara por ahí. Y justo cuando em, el pueblo hebreo estaba ya a punto como de terminar de pasar en medio del Mar Rojo en seco, pues los egipcios iban tras ellos persiguiéndolos. Después Dios cierra el Mar Rojo y pues es destruido el ejército de Faraón, ¿no? Empieza el caminar hacia la tierra prometida y bueno, pasan un sinfín de cosas. Los hebreos empiezan a pecar en incredulidad. Recordamos que pues Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. El pueblo peca, empieza a haber una orgía tremenda. Pide al pueblo hebreo a Aarón, el hermano de Moisés, que les construya un becerro de oro. Empieza una orgía ahí literal. Empiezan a adorar a este becerro. Moisés baja con la ley, con los mandamientos, ve al pueblo desenfrenado, totalmente mal, corrompido, avienta esa ley, la destruye y bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Posteriormente después Moisés regresa a que Dios le vuelva a dar otra vez la ley, los 10 mandamientos y bueno, así un sinfín de cosas, ¿no? Está el peregrinaje del pueblo hebreo en el desierto. Y pues hay mucha incredulidad en ellos, hay mucha queja contra Dios, contra Moisés, pasan muchas cosas. El punto es de que por esa incredulidad
de no creer en Dios y muchas cosas que tú podrás ir leyendo en el Antiguo Testamento, Dios hace que el pueblo hebreo pase 40 años en el desierto, ¿no? Antes de llegar a la tierra prometida. Dios hace morir a la primera generación y les dice Dios a ellos que ellos no van a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos. Sus hijos de la primera generación son los que van a entrar a la tierra prometida. Moisés en ese momento hace algo que no estuvo bien. Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, el que va a entrar a la tierra prometida va a ser Josué, ¿no? Entonces, la segunda generación, o sea, muere toda la primera generación, muere Moisés y Josué es el sucesor de Moisés. Josué, junto con los hijos de la primera generación, porque la primera generación no entró a la tierra prometida, murió, y bueno, van rumbo hacia la tierra prometida, ¿no? Y durante la entrada, valga la redundancia, antes de entrar a la tierra prometida, Dios les da ciertas instrucciones de tener que ir sacando a pueblos de ahí, ¿no? Tener que combatir con ciertos pueblos que están ahí para que ellos puedan pasar y llegar a la tierra prometida. Y bueno, entonces el libro de Josué habla un poco acerca de esto. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito ya más a lo que es el capítulo 6, ya teniendo como este contexto previo de todo lo que pasó anteriormente, en breve resumen, pero estaría increíble que te fueras leyendo como todo el Antiguo Testamento. Está muy padre y pues que ores y pidas la gracia y la guía de Dios para pues poder entender un poquito más acerca de estas cosas que están fascinantes. Y bueno, fíjate que ya, o sea, nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros decidimos creer en Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros decidimos creer en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que Jesús está vivo y que Jesús es Dios, en la Trinidad, confiamos en la Trinidad, en el Espíritu Santo y así. Cuando Jesús viene a nuestra vida, que más que nada es el Espíritu Santo, tenemos una nueva vida, ¿no? Y eso se le llama una vida en el Espíritu, ¿no? Pero ya que somos hijos de Dios, ya que tenemos esa nueva vida en el Espíritu, a veces nos encontramos, ¿verdad?, con viejos hábitos, ¿no? Viejos pecados, o más bien no viejos pecados, con pecados más bien. Y eso, pues, o personas, ¿no? También puede ser, que nos distraen en el caminar con Dios y que no nos dejan caminar en esa vida plena y abundante, ¿no? Y todo eso es pues una guerra espiritual. En algún punto también en lo que dice la Biblia, en estos estudios, hemos hablado acerca de esas batallas espirituales, ¿no? Hemos hablado acerca de esa guerra espiritual. Si no has escuchado ese audio, te invito a que pues lo escuches, ¿no? Vayas a nuestra página de YouTube y lo puedas ahí buscar y escuchar esa guerra espiritual, ¿no? Ese tipo de batallas espiritual, lo que dice la Biblia Channel, y puedas encontrarlo ahí y puedas escucharlo, ¿no? Entonces sabemos que como hijos de Dios y el caminar en esa vida en el Espíritu tenemos batallas, ¿no? Pero hay algo muy importante que debemos recordar. No hay crecimiento espiritual sin batallas espirituales, ¿no? Y es muy necesario que haya ese tipo de batallas, ¿no? Y pues a veces, o sea, para crecer espiritualmente pasamos por batallas espirituales, ¿no? Las batallas siempre van a estar en nuestra vida, se acabarán hasta que estemos pues en el cielo, ¿no? Con Dios. Y bueno, pues vamos a ver pues estos principios, ¿no? Antes de enfrentar una batalla espiritual, principios durante la batalla espiritual y principios de la guerra espiritual después de esas batallas, ¿no? Entonces, pues vamos a estudiar el libro de Josué. Vamos a empezar a leer desde el verso 1, primero del verso 1 o versículo 1 al verso 5. Entonces, acompáñame para leerlos juntos. Bueno, entonces ahora vamos a leer Josué capítulo 6 del verso 1 o versículo 1 al verso 5 o versículo 5. Y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra.
yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ok, entonces, pues aquí podemos ver pues varias cosas que ahorita vamos a ir desglosando. Y bueno, fíjate que aquí hay algo bien, bien importante, porque justo estaban ante una ciudad donde, como te explicaba, ellos tenían que entrar, ¿verdad? Y tenían que, pues prácticamente eh, pasar, ¿no? Y destruirla y así seguir hacia adelante para poder obtener más adelante la tierra prometida. Y pues fíjate que antes de librar una batalla espiritual o un enemigo, debo asegurarme que tengo las instrucciones correctas, ¿no? Y esas instrucciones correctas las vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te dijo Dios, no? Hay que primero recibir las instrucciones de Dios. Y fíjate, como en el verso 2, o sea, bueno, desde el 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces, aquí podemos ver que Jehová le estaba dando instrucciones a Josué, ¿no? Desde el verso, o sea, el 3 le dice, rodearéis por la ciudad a todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. O sea, Dios le empieza a dar instrucciones a Josué de lo que va a tener que hacer. Y va a enfrentar una batalla. Y cuando nosotros enfrentamos esas batallas espirituales, esa guerra espiritual, debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de escuchar sus instrucciones. Ahora, tú y yo no sabemos en qué momento vamos a entrar en batalla espiritual o en una guerra espiritual, ¿sabes? Es por eso que todos los días necesitamos pasar tiempo con Dios, todos los días necesitamos entrar en su presencia, buscando a Dios con todo nuestro corazón, buscando que Él nos hable y nos diga qué tenemos que hacer en ese día. Y justo también cuando en ese momento te enfrentes también a una batalla, pedir su guía y buscar a Dios. Pero no solo lo busques cuando hay problemas, no solo lo busques cuando hay batallas espirituales o guerra espiritual o cuando haya una situación complicada que tú digas, ay, no, no sé qué hacer. Y dices, bueno, corro a Dios y lo busco. O sea, es buscar a Dios todos los días. Y en las batallas igual, también, mucho más, pero sin dejar de buscarlo todos los días. O sea, no ser así como en ese punto de decir, ya, problemas, busco a Dios, todo está bien, no busco a Dios. O sea, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu que Dios nos ha dado, es una constante comunión con Él de todos los días. Entonces, Dios le da instrucciones a Josué. Y fíjate que aquí pareciera que estas instrucciones, o sea, hacen como a un lado la ley o prescinden de la ley, o sea, como que no, o sea, como que no sé, o sea, vas a decir, ¿cuál ley? La ley de Moisés que Dios le dio, ¿no? O sea, no es que haga a un lado la ley, ¿no? Sino, te voy a explicar por qué. Dice, en el verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, ¿no? Y luego, o sea, dices, bueno, a ver, dice que los sacerdotes van a ir delante, ¿no? Imagínate, o sea, Dios no le dijo a Josué como que, a ver, los que van a ir adelante van a ser los hombres más fuertes, los hombres que veas como más altos, con más fuerza, esos van a ser los que van a ir adelante, ¿no? Y yo creo que en una pelea, en una guerra, pues a lo mejor es como lo más lógico que pongas a hombres más fuertes, no sé, me imagino. Pero Dios no le dice eso a Moisés, le dice, vas a poner a sacerdotes delante, ¿no? Y no los más fuertes, solo los sacerdotes. Y en la ley dice
que los sacerdotes están fuera de todo conflicto militar, ¿no? Pero Dios le pide que durante esa batalla, tiene que ir los sacerdotes, 7 sacerdotes, ¿no? Y después va el arca de Dios, ¿no? Después de esto, y al séptimo día daré 7 vueltas de la ciudad y los sacerdotes tocarán bocinas. Entonces, también dice que llevaban en el verso 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevaban bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová, ¿no? Entonces Dios luego le dice que lleve el arca de Jehová. Y si tú te acuerdas, el arca de Dios tenía pues un lugar, ¿no? Que es en el tabernáculo. O sea, no en rumbo a una batalla. Pero finalmente estas eran las instrucciones que Dios le dio a Josué, ¿no? Y los sacerdotes pues van a llevar 7 trompetas. Justo, ok, vamos a seguir leyendo. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. O sea, los sacerdotes llevaban 7 trompetas, ¿no? Justo habían trompetas que tenían que sonar eran exclusivas para la llamada a la batalla, y eran la shofar. La shofar eran esas trompetas que se tocaban para llamar a la batalla o a la guerra. Pero las trompetas que estos sacerdotes tocaron no eran la shofar, no eran esas, eran trompetas que se llaman jobel, que como te lo dice aquí la Biblia, son cuernos de carneros. Y esas no se usaban para la guerra, ¿ok? Esas no se usaban para tocarlas para ir a la guerra, no. Esas eran para tocarlas para un llamado de libertad, para celebrar. Y Dios justo les pide que toquen estas, las jobel, no las shofar. Entonces, como te das cuenta, o sea, pareciera como que sí, o sea, fuera como en contra de lo que la ley decía, ¿no? Y no. ¿Por qué? Porque acuérdate que, o sea, cuando Dios, Jesús, le pide esto a Josué, o sea, finalmente Jesús es el cumplimiento de la ley, ¿no? Jesús vino a cumplir la ley. Entonces Dios creó la ley y bueno, finalmente Él puede pedir ese tipo de cosas y todo esto tiene una explicación espiritual bien tremenda, ¿no? Y no sé, o sea, fíjate lo que dice el verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis, ¿no? Entonces, o sea, todas estas instrucciones Dios le dice a Josué, ¿no? O sea, van a marchar hasta el 7 días de la ciudad. Al séptimo día van a darle 7 vueltas a la ciudad. O sea, no sé, está increíble todo esto. Y como te dije, o sea, parece que Dios, o sea, o Jesús presidía de la ley. No, pero como te explicaba, o sea, Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué significa esto? Que no necesitas depender de tus fuerzas para cumplir la ley. Dios le dice a Josué, o sea, yo he entregado la ciudad en tu mano, o sea, no sé, o sea, Dios le dice, o sea, yo gané la victoria, o sea, yo soy el que te va a dar la victoria. Yo ya he entregado la ciudad en tus manos. O sea, él habla ya como diciendo, es un hecho, ¿no? Y fíjate que hay algo bien importante en este capítulo porque habla mucho del número 7, ¿no? 7 sacerdotes y 7 vueltas a la ciudad en el séptimo día y así, o sea, vemos reflejado el número 7 constantemente, ¿no? Y el número 7 significa plenitud, ¿no? Perfección, Sheva, o sea, significa estar lleno o satisfecho. Y el número 7 significa que es la capacidad de Dios de terminar lo que comenzó, ¿no? Él comenzó la creación y al séptimo día la terminó, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué aquí. Entonces, Dios iba a terminar esta guerra. Dios era el que iba a ir con ellos, iba a pelear su batalla y él ya la había ganado porque él dijo, yo he entregado esta ciudad en tus manos, ¿no? Wow. Entonces Josué podemos ver que escuchó las instrucciones de Dios
Em, y en las batallas, antes de las batallas y durante las batallas y después de las batallas, necesitamos detenernos y escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Fíjate que hay algo muy importante que como creyentes debemos de entender, y es que justo en las batallas espirituales o en la guerra espiritual, los creyentes no luchamos por la victoria. Vuelvo a repetir. En las batallas espirituales o en la guerra espiritual, los creyentes no luchamos por la victoria. Luchamos desde la victoria. Ya está dada la victoria, pero ahorita voy a explicar un poquito más acerca de esto. Entonces me vas a decir, bueno, ya dicen, entonces ya está ganada la victoria, o sea, ya está la victoria, o sea, ¿por qué pasamos por estas batallas, no? Ahorita te lo voy a explicar, pero antes de eso me encantaría que leyéramos unos versículos. Fíjate lo que dice este versículo, Romanos 8:28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que, o sea, todo lo que estaba pasando a Josué le iba a ayudar a bien, ¿sabes? Porque él estaba escuchando la voz de Dios, estaba escuchando las instrucciones de Dios y las iba a obedecer y las estaba obedeciendo. Y acuérdate que la Biblia, cuando habla acerca de amor a Dios, te dice, tú vas a saber si amas a Dios en el momento que le estás obedeciendo. Eso significa amar a Dios cuando obedecemos a Dios en su palabra. Eso significa que amamos a Dios. Entonces cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, o sea, y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego vámonos en ese mismo capítulo 8 de Romanos al verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? O sea, Dios es el que pelea, el que ya tuvo la victoria en la cruz del Calvario porque resucitó al tercer día. Entonces, no pidamos como situaciones sencillas o fáciles en las batallas. Más bien hay que pedir fuerza para las situaciones difíciles. Pidamos fuerza para esas situaciones difíciles. Y entonces vamos a continuar del verso en adelante, ¿no? Vámonos otra vez de regreso a Josué número 6 y vamos a continuar del verso 10 al verso 16. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni será vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Después dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaban las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, imagínate que Josué, mientras le platicaba al pueblo todas estas instrucciones, yo imagino que el pueblo y los hombres de guerra estaban pensando como, bueno, a ver, o sea, ¿qué nos va a decir Josué, no? Sus instrucciones es como, vamos a pelear y vamos a luchar y vamos a sacar espadas, escudos, todo eso. Y de repente Josué les dice, no, o sea, van y los sacerdotes adelante, y luego el arca de Jehová, o sea, luego el arca, y así, ¿no? Vamos a dar vueltas, no vamos a decir nada. Y aquí, por ejemplo, dice, dice, al 7º día darán vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, y solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaban las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, ¿no? O sea, vamos a gritar.
y no va a haber guerra, o sea, no va a haber pelea, no va a haber lucha. Y yo creo que todo el ejército y todo el pueblo como, oye, bueno, ¿qué onda? O sea, pues no sé, o sea, am, es como, a lo mejor parecía como raro, ¿no? Y no sé que ellos con ese grito, o sea, iba a ser tan fuerte que iban a destruir como las murallas de Jericó o las murallas de esa ciudad, no, o sea, el hecho que gritara no significaba que su grito iba a ser tan fuerte que iba a destruir las murallas, no. A lo que se refiere es de que finalmente ellos solo tenían que tener fe y obedecer a lo que Dios decía, porque finalmente quien iba a destruir a Jericó, las murallas, no iba a ser su grito, ni iba a ser el pueblo, no, era Dios. Dios es el que había entregado esa ciudad en sus manos. Y, y ellos usaban las armas espirituales, ¿no? Y mientras ellos usaban esas armas espirituales como la fe, el obedecer a Dios y creer en su palabra, esas son las armas espirituales, algo sucedía dentro de ellos, ¿no? Ellos yo creo que tuvieron que ejercitar la fe, ¿no? En confiar en Dios, en tener fe, en que Él ya lo que había dicho se iba a hacer, iba a suceder, ¿no? Y muchas veces nosotros en esas batallas, pues vamos a ser tentados a dejar de caminar en fe, ¿no? Y por ejemplo, vamos ahorita a un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículo 6. Repito, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Y pues prácticamente hasta dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? Y la letra mata, más el espíritu vivifica. A veces queremos como cuestionar todo, ¿no? Razonar todo, decir, no, o sea, si yo hago esto, me va a salir bien, ¿no? Si le hago de esta forma con esta persona, me va a salir increíble. Si yo hago esto en mi escuela, wow. Si yo decido hacer esto en mi trabajo y todo así, o sea, me va a ir maravilloso, ¿no? Y a veces el razonar todo, ¿sabes? Y, y dejar de buscar las instrucciones de Dios y dejar de preguntarle a Dios, como diciéndole, o sea, Dios, ¿qué quieres yo que haga en esta situación? ¿Qué quieres yo que haga con esta persona o en mi trabajo? ¿No? ¿Qué decisión debo de tomar? Pues por eso dice la letra mata, ¿no? Más el espíritu vivifica. Podemos cometer muchos errores, aunque tengamos buenas intenciones, pero muchas veces cometemos esos errores porque no buscamos a Dios, porque no pedimos sus instrucciones, porque no buscamos su guía, su dirección. Pero gracias a Dios que Josué y el pueblo en ese momento decidieron obedecer a Dios y buscar y seguir sus instrucciones. Buscar a Dios y seguir sus instrucciones. Ok, pues regresemos rápidamente a Josué 6, vamos a leer del 17 al 25. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sé que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la palabra de oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que la ciudad había, en todo lo que la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, perdón. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aquí podemos ver cómo
no hubo una batalla como tal, no hubo enemigos, sino que ellos, Josué y el pueblo obedecieron a Dios y Dios les dio la victoria, ¿no? O sea, la victoria ya era suya. Cuando Dios ha derribado murallas y ha entregado a los enemigos, em, es así, ¿no? O sea, Dios es el que derriba murallas, Dios es el que entrega a los enemigos, ¿no? Y a lo mejor tú vas a estar pensando, si mi enemigo es tal persona, fulanita de tal, ¿no? Porque me dijo fulanito de tal. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino es con principados, con potestades, ¿no? Y con todo eso, o sea, no es contra lucha y carne. Como dice Efesios 6:2, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestras batallas espirituales y guerras espirituales no es contra personas, sino es contra pues sí, contra huestes espirituales, ¿no? O sea, de hecho en guerra espiritual, batallas espirituales del estudio que te digo, hablamos mucho acerca de esto. Te invito nuevamente a que lo estudies y lo escuches. Y también habla acerca, bueno, también nuestra guerra espiritual, nuestra batalla es contra este mundo. Pero no me refiero con la creación, no, sino con este sistema de creencias y valores que van en contra de Dios. También nuestra lucha es contra la carne que a veces son esos deseos pecaminosos, ¿no? Esos deseos de nosotros que van en contra de Dios, contra esos pensamientos que nosotros generamos, ¿no? Que van en contra de Dios. Entonces, Dios ya ha entregado a estos enemigos en nuestras manos, ¿no? Y pues después de que Dios nos da la victoria sobre estos enemigos, no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos así como decir, ya la libré y dejo de buscar a Dios y continúo mi vida, o sea, no. Al contrario, tu relación con Dios debe ser más fuerte y debes depender más de Él constantemente. Ahora, vemos aquí que Josué entró a la ciudad, sacó todo, ¿no? Destruyó todo junto con el pueblo israelita y así. Se salvó Rahab la ramera. Y quiero explicarte un poquito más acerca de esto porque en los capítulos anteriores de Josué dice que Josué mandó a dos espías a reconocer, o sea, ver como esa tierra, ¿no? Y que le dijeran, mira, hay esto, hay el otro y así, ¿no? Para saber qué había. Entonces, mandó dos espías, pero había una mujer que se llama Rahab, era, bueno, como la Biblia lo dice, era ramera, no tenía una buena vida, ¿verdad? Pero fíjate que ella sabía de Dios, ella había visto o había conocido como los milagros de Dios, lo que Dios había, o sea, que como Dios había sacado con mano poderosa, tal vez yo me imagino, ¿verdad? Al pueblo hebreo de Egipto, cómo Dios los guardó en el desierto durante 40 años. Ella sabía. Y cuando entraron los espías decidió ayudarlos, porque ella decidió entregar y conocer a Dios, ¿no? Entregar su vida y conocer a Dios y creer en lo que Dios iba a hacer, ¿no? Entonces, Dios, pues por eso salvó su vida, porque ella evitó que encontraran a los espías y los mataran, sino que cuidó de ellos y dejó que ellos pues se fueran libres, ¿no? Y les salvó la vida. Y por eso ella les dijo que cuando entraran a Jericó, porque ella creía que Dios iba a dar la victoria también, pues que le perdonara la vida a ella y a toda su familia. Entonces por eso Josué cumplió esa palabra, ¿no? Cuando los espías llegaron y le contaron a Josué acerca de esta mujer y cómo había cuidado de ellos y cómo, o sea, pues por eso Josué cumplió esa palabra, ¿no? De preservar la vida. Y ahora, pues es decir, o sea, como que por qué mataban a todo el pueblo de Jericó y así, o sea, cómo está eso, ¿no? Bueno, la verdad es que pues era un pueblo, Jericó, los que vivían ahí pues eran muy personas pecadoras, como todos, pero ellos realmente eran tremendos porque fíjate que una de las cosas que ellos hacían es que quemaban a sus hijos ante un ídolo llamado Moloch. Y fíjate que Dios le dio la oportunidad a Jericó, a este pueblo, a esta ciudad, de arrepentirse de sus pecados. Mientras Israel estuvo en Egipto 400 años de esclavitud, Dios le dio esta oportunidad a esta ciudad de arrepentirse, 400 años.
cuando Israel fue librado de Egipto, ves que pasó 40 años en el desierto, Dios les dio 40 años todavía más para que se arrepintieran. Y después cuando Israel salió del desierto y caminaba hacia Jericó, todavía les dio 7 días más para que se arrepintieran. Y ese pueblo nunca quiso arrepentirse. Entonces por eso Josué y el pueblo tuvieron que exterminarlos, porque era gente que nunca se iba a arrepentir. O sea, ellos no iban a creer en Dios jamás. Y pues no sé, o sea, a veces pienso y digo, o sea, ¿quién nos enseña esto? Que no dejaron vivo a nadie. Es que nosotros, bueno, hay una enseñanza espiritual para esto. No dejes vivo a un antiguo residente, ¿no? O sea, cosas que hay en tu vida, como la carne. Pero para explicarte un poquito más, vamos a leer Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Qué dice Efesios 4:22? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces dice, despójate del viejo hombre, ¿no? Tienes que morir, o sea, tienes que aniquilar a todo lo antiguo, a tu viejo hombre, a tu carne. Tienes que despojarte de todo eso, de esos deseos. O sea, tienes que morir o sea, ¿cómo explicar qué es morir, no? ¿Cómo es despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? Tienes que vivir en el espíritu. Tienes que morir como a tomar tú las decisiones, a morir a que tú tomes el control de tu vida. O sea, muchas veces vas a tener que morir a tu comodidad. Algunos ejemplos te voy a mencionar. Por ejemplo, si a ti te encanta dormir mucho, vas a tener que morir a esa comodidad y despertarte a veces temprano, ¿no? Para buscar a Dios, para orar, para estar en su presencia, estar en tu predi, ¿no? Conectarte, o si ya vas a alguna iglesia presencial, pues morir a tu comodidad, ¿no? A lo mejor ahorita podrías estar haciendo otras cosas, viendo la tele, algo, pero estás aquí escuchando estos audios, ¿no? Mueres a ciertas cosas para conectarte como a los alientos que a veces hacemos. Muchas veces hay que morir pues a cosas, ¿no? A lo mejor a alguna fiesta, alguna cita con una amiga, y a veces decir, bueno, voy a apartar ese tiempo para Dios. O sea, no es un tiempo que apartes para mí o para Jesús, o sea, Jesús, pues, al que comparte el estudio aquí. No es un tiempo para nosotros, es un tiempo que tú le dedicas a Dios, y que a veces tienes que morir a otras cosas para estar en las cosas de Dios, ¿sabes? Muchas veces vas a tener que morir a personas que no te hacen bien en tu vida para buscar la voluntad de Dios. Entre muchos ejemplos que hay, y que finalmente eso es despojarnos del viejo hombre, ¿no? Y una de las cosas que debes hacer después de la victoria es que tienes que seguir muriendo a tu viejo hombre, ¿no? Tienes que siempre morir como a tus anhelos y deseos, y dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y sea Dios quien guíe tu vida. Y eso es buscándolo todos los días en su presencia, orando, leyendo, alabándole, ¿no? Y otra de las cosas es que después de las batallas o guerras espirituales, que no te confíes, ¿no? No te duermas, no dejes tu relación con Dios, no dejes de leer tu Biblia, y aunque hayas pasado esta batalla, pues vendrán otras, ¿no? Y no dejes de escuchar la voz y las instrucciones de Dios. O sea, no te confíes y sigue en esa dependencia total de Dios, síguelo buscando hacer su voluntad y buscando, sí, obedecerlo en todo momento. Y bueno, pues la verdad espero pues te haya gustado mucho ese estudio, que lo medites, que lo compartas con otras personas. Y pues si tienes alguna duda o pregunta, puedes contactarme en mi chat personal o en el grupo, como se te sea más fácil y tengas más confianza.
Pues te doy muchas gracias, que Dios te bendiga y ¿qué te parece si oramos para cerrar este estudio? Padre, pues muchas gracias por este tiempo. Te pedimos por favor para que pues tú nos sigas llevando a depender de tu gracia, de tu amor, Señor, que no dejemos de buscarte, que siempre todos los días de nuestra vida pues busquemos tu palabra, tus instrucciones, que moramos a lo terrenal, Señor, que no dejemos nada de nuestra antigua naturaleza o nuestra carne, Señor, y pues que podamos pelear desde la victoria que tú ya obtuviste en la cruz del Calvario cuando también resucitaste, Señor, y pues confiar en ti y no dejarte de buscar, Señor, y saber que tú vas por nosotros y tú peleas por nosotros. Sigue conquistando nuestros corazones, Señor, y te entregamos todo lo que somos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que pases un increíble día y te dejo con esta siguiente alabanza que espero sea de bendición para ti. Gracias. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás, oh Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No cambiarás,